siglo III, siglo IV antes de Cristo, y se utilizó de una palabra griega cuyo significado es comienzo. En el hebreo, Bereshit tiene un significado análogo, principio. Y dijimos también que el tema principal del Génesis, o los temas principales del Génesis, son los orígenes del mundo creado, los orígenes de la raza humana, los orígenes de las diversas naciones de la tierra, y finalmente el núcleo más grande de la historia del Génesis son los orígenes de la familia del pacto, es decir, los orígenes de la nación de Israel. Desde luego dijimos también que con respecto a la paternidad literaria, pues hay diversidad de opiniones. Hay teólogos que afirman pie juntilla que lo escribió Moisés. Claro, salvo algunas excepciones, ¿no? Moisés no pudo haber escrito su muerte y la narrativa posterior a su muerte, pero dicen que en gran medida fue Moisés. Hay otros que dicen que en una medida bastante amplia muchos de los documentos del Génesis era el resultado de una tradición oral que ya existía y que posteriormente entonces fue escrita por algunas escuelas. Y se habla de la escuela yavista, y se habla de la escuela eloísta, y se habla de la escuela sacerdotal, y se habla de la escuela deuteronomista. Hay otros que dicen que ninguna de las anteriores, que quien pudo haber escrito el libro fue Esdras. Y hay otros que dicen, bueno, Esdras pudo haber escrito algo, pero no todo. Esdras tuvo que haber escrito lo que estaba dentro del marco y dentro del contexto de lo que ya era parte de la tradición oral, y en alguna medida, pues aquello que estaba recopilado dentro de la documentación de los sacerdotes, y que obviamente los sacerdotes guardaban con mucho celo, y aquello que se descubrió y se encontró después que Israel regresa nuevamente del cautiverio babilónico. Así que es difícil poder decir, ¿verdad?, quién lo escribió o quiénes lo escribieron. Aunque la tradición más antigua habla de Moisés. De hecho, cuando hablamos de la tradición más antigua es la Torá. Y para un judío antiguo, no para el judío moderno de hoy, pues el judío moderno de hoy ha hecho estudios teológicos y ha comparado las posiciones de todos los especialistas en el campo antiguo testamentario, y algunos concurren con muchas de estas escuelas modernas hoy. Pero el judío tradicional, ese judío que usted ve vestido de negro, que usted ve con una barba larga y que lo ve frente al muro de los lamentos allí, pues a ese judío usted le pregunta quién escribió el Pentateuco y le va a decir pie juntilla Moisés. Pues claro, le llaman la ley de Moisés, porque para el judío tradicional el Pentateuco fue escrito por Moisés. Y desde luego para la fe cristiana, si los dueños del libro, los que tienen el patrimonio del libro, reconocen que Moisés y plantean que Moisés es el autor, pues en la era cristiana pues era muy fácil que esa corriente de la tradición se pegara muy bien y se planteara muy bien. Todos estos descubrimientos vienen como resultado posteriormente del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, donde empiezan algunos teólogos, ¿no?, a hacer algunos pininos y a presentar algunas inquietudes
y a crear alguna serie de interrogantes, pero a fin de cuentas, por muchos años la tradición se mantuvo diciendo que era Moisés. Lo que pasa es que uno sufre decepciones cuando tradicionalmente ha escuchado algo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando uno iba a la escuela en aquellos años primarios, en la década del 70 o 60 para atrás, ¿no? Que le cantaban a uno la cancioncita "Yo nunca he dicho una mentira, pues quiero imitar a George Washington". Imagínense, hablar de un político que nunca ha dicho una mentira, eso es lo más grande del mundo, ¿verdad? Cuando uno llega entonces a la universidad y empieza a toparse con los historiadores y dice, no, si era político, difícil que no haya dicho una mentira, es imposible. Entonces uno se da cuenta que uno sufre esas decepciones, igual que los niños que sufren esas decepciones navideñas, ¿verdad? Y yo no voy a mencionar las decepciones porque aquí hay niños y eso pues yo no lo voy a tocar, pero también se sufren esas decepciones. Yo escuché hoy, atendí a una señora por radio, no sé si alguien escuchó el programa, una señora que me estaba diciendo que le ha chocado enormemente el que escuchó a un predicador decir que cuando los reyes de Oriente fueron a visitar a Jesús, ya Jesús era un joven. Sí. Bueno, algunos hablan de 2 años y otros dicen que tenía hasta 15, pudo tener 15 años. Y yo dije, mire, eso está en el campo especulativo, porque la iglesia primitiva trabajó eso muy someramente, porque lo trabajó para incluirlo. Claro, la gran sorpresa es que la iglesia descubre que todo estaba profetizado, pero la iglesia primitiva, su primer mensaje no fue el nacimiento de Jesús. Usted dirá, pero es lo primero que aparece. Pues claro, porque lo pusieron en orden, pero ese no fue su primer mensaje. El primer mensaje de la iglesia primitiva fue la resurrección de Jesucristo. Y eso lo estuvieron predicando por más de 20 años. Hablando solo de la resurrección de Jesucristo. No fue después, hasta después, que se dieron cuenta de, oye, ven acá, nosotros hemos estado hablando de Jesús y hablando de su resurrección, pero ¿y cuándo nació? Entonces tuvieron que regresar a investigar y a trabajar con los documentos. La gran sorpresa es que cuando empiezan a trabajar con los documentos, descubren todavía muchas más profecías que se hablaba inclusive de manera certera. No solamente se decía que iban a ser, sino dónde iban a ser. Entonces, pues eso afirmó más la fe cristiana. Y eso es lo extraordinario. Pero cuando la iglesia primitiva empezó a hablar del nacimiento de Jesús, a veces pues uno lee, ¿verdad? Y piensa que todo, mira qué bien, se sentaron y empezaron a tocar el aspecto del nacimiento, y después de los 12 años, y después a los 30, no, hombre, no, así no fue. Ellos empezaron a hablar de su resurrección. El primer sermón cristiano que se escuchó, lo predicó Pedro en Pentecostés. Y por ningún lado Pedro habló de los ángeles que hablaron a José y a María, y por ningún lado habló de los reyes magos, ni por un lado habló de los pastores. Dijo, a este que vosotros crucificasteis, él resucitó, y el Señor lo ha hecho, y Dios lo ha hecho el Señor y Cristo. Y se acabó. Y de ahí para adelante será el mensaje de todos los días. Él ha resucitado. Entonces, claro, cuando la gente dice, pero fíjate, yo pensaba que esto... No era de la manera como lo pensaba. Uno se va a sorprender. La escritura no están escritas en orden cronológico de eventos. No están puestas así. A veces salta de un lado y regresa a otro, y hay que tener el cuidado de poder identificar cuándo se ha retrocedido a la historia y cuándo se ha vuelto de nuevo a injertarse dentro de la cronología histórica. Desde luego, dijimos también la semana pasada que lo que se habla del comienzo de la humanidad, oigan, es nibio, es simple, es sencillo. Nos detenemos a discutir tanto sobre eso, y la intención del escritor o de los escritores del Génesis no era ponerse a hablar